Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bueno, pues ya estamos aquí en su devocional número 25. Es una bendición. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Si tenemos vida hasta ahora es porque Dios ha sido bueno. Así que denle gracias a Dios. Si alguien estuviera pasando alguna enfermedad, avísenos, queremos orar por ustedes, queremos apoyarles también. No estamos solos, estamos los unos para los otros, tanto con la familia natural como con la familia de la fe. Para la iglesia Benecer se les ama, para todos nuestros hermanos de la iglesia de Cristo se les ama mucho. Y qué bendición el poder seguir trabajando esta parte de estimularnos como nuevas criaturas, de madurar, de crecer. Ya hablamos del bautizo, pero vamos a hablar de otra área dentro de la iglesia, de cómo nos vamos desarrollando. Dios nos va dando una nueva forma de vida y la iglesia se hace parte de nosotros. Así como bautizarnos se convierte en algo necesario y tenemos la necesidad de hacerlo con fe, con devoción, el poder ir santificando nuestra vida. Pero también vamos a comprender que cuando estamos ya en Cristo y somos nuevas criaturas, comenzamos a caminar en una fe que nos lleva a vivir dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese qué interesante. Ahora, ¿qué es la iglesia? Y aquí es donde vamos a tratar el tema el día de hoy. Pero quiero que comprenda algo conmigo. Hay personas que no comprenden la necesidad de asistir a la iglesia. Creen que solo los fanáticos religiosos deben de asistir durante la semana o semanalmente a la congregación y que ellos pueden ser buenos cristianos sin necesidad de ir a una iglesia. Bueno, queremos compartir qué significa la iglesia. En este tiempo que hemos tenido esta crisis sanitaria y que hemos tenido que desapegarnos del lugar de reunión, pero no dejamos de ser iglesia. Pero si usted se da cuenta, seguimos buscando ese vínculo de amor y ese desarrollo de vida como congregación. Espero que esta lección nos ayude incluso aún más a valorar lo que Dios nos ha dado en la familia de fe. El plan de Dios para la redención en la raza humana fue formar un pueblo, una familia, una congregación, que es lo que Dios vive en el cielo, nosotros lo vivamos en la tierra. Desde la antigüedad, Dios escogió siempre un grupo especial. Siempre escogió con Abraham, la nación hebrea, y cómo él iba eligiendo. Y cuando viene el Señor Jesús, y dice la palabra de Dios que de ambos pueblos hizo uno, nació la iglesia, y él hizo que todos fuéramos uno en él. ¿Cuándo? A través de la fe en Jesús. Esa parte es importante. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, todos los redimidos del Señor en todo el mundo. Y también la iglesia son aquellas congregaciones locales que Dios ha establecido. Bueno, vamos a hablar un poquito más. En nuestro contexto cultural, el concepto de iglesia normalmente se le atribuye a un edificio. No necesariamente es así. El edificio pudiera ser más bien un templo o lugar de reunión, pero tampoco es incorrecto si culturalmente o socialmente se dice voy a la iglesia. ¿Qué significa? Voy entendido en dos esferas. Entendido como que voy al lugar de reunión o voy a reunirme con los hermanos cuando yo digo voy a la iglesia, ¿ok? Entonces, pero la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa la asamblea de los que son llamados. ¿Quién es la iglesia? La asamblea de los llamados por Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la iglesia o la iglesia se puede entender en dos esferas, se puede entender en dos áreas muy claras. Y lo primero que tenemos que entender es lo que se conoce como la iglesia general, la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Para esto vamos a utilizar Efesios 5:23. Vayan ahí en su casa, por favor, hermanos. Abran su Biblia, léanlo, pongan a leer a los muchachitos, a los niños que están aprendiendo. Se ejercitan, nos ejercitamos todos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La iglesia es todo el cuerpo de Cristo, donde quiera que estén. En todo el mundo, en China, en Corea, en Italia, en Francia, en Sudáfrica, en Senegal, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en México, en Cuernavaca, en Jutepec,
ahí está la iglesia de Cristo. Por eso hay ese cariño entre cristianos, por eso tenemos amigos y hermanos que son de otros países, con algunos ni nos conocemos en persona, pero nos une el amor por Jesús, nos une el perdón de Jesús, nos une la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la iglesia en general, la iglesia universal, compuesta por todos los creyentes en toda la tierra. Todos tenemos la misma fe, el mismo amor, el mismo cuidado de parte del Señor. Pero también vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia no solamente es ese compuesto de Jesús en todo el mundo, sino que también existía o existe la iglesia local. ¿Qué significa eso? Un grupo de creyentes que conforman congregaciones en un lugar específico, en una ciudad determinada. Por ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 13. Si usted puede ir a capítulo 13 del libro de Hechos, en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Dónde estaba? En Antioquía. ¿Quiere decir que los que estaban en Jerusalén ya no eran cristianos? ¿O los que ya habían ido a África con Felipe ya no eran cristianos? No, si todos eran parte de la iglesia universal, de ese cuerpo de Cristo, pero en dos lugares específicos hay iglesia local. Dice, había profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Eran muchos hermanos en una congregación local. Ahora, vea 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, también le va a ayudar a entender también esta parte. ¿Por qué? Porque a veces se llega a confundir. Hay personas que creen, bueno, pues yo soy de la iglesia de Cristo, aunque yo no me junte con ningún cristiano. Bueno, usted es del cuerpo de Cristo, pero déjeme decirle, usted está incompleto, porque todo el Nuevo Testamento permea la idea de la congregación local. No se pelee conmigo, vea lo que la palabra de Dios dice. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, 1 Corintios 14, 23, y todos hablan en lenguas y entran indoctos, ¿de qué está hablando la palabra de Dios? Si se reúne la congregación en un lugar y ejercitan cosas. Más adelante vamos a hablar sobre esto en nuestro siguiente nivel de devocionales familiares, porque acuérdense que tenemos, este es vamos a hablarlo así, los devocionales familiares básicos para nuestra formación cristiana. Después viene la parte de crecimiento en nuestra formación cristiana y después viene la parte de madurez y consolidación en nuestra vida de iglesia y formación cristiana. Yo espero en Dios que podamos seguirlos trabajando, que pase pronto la crisis sanitaria y que podamos nosotros seguir retomando nuestros devocionales. No sé si ya sean diarios, a lo mejor son semanales, pero primeramente Dios, que los podamos seguir trabajando. Si le interesa, denos un like, díganos que sí, que aunque pase toda esta situación, primeramente Dios muy pronto, que sigamos trabajando los devocionales familiares, ¿ok? Y bueno, ¿de qué habla el ser la iglesia? Mire, la iglesia se le conoce en el Nuevo Testamento como la esposa de Cristo. Ustedes pueden buscar 2 Corintios 11, 2, les voy a decir solo las citas, o Efesios 5, 25 al 27. La iglesia también es el templo de Dios, eso es importante, la esposa de Cristo, pero también el templo de Dios, en Efesios 2, 21 y 22, y en 1 Corintios 3, 16 y 17. La iglesia también es el cuerpo de Cristo, lo que veíamos en Efesios 5, 23 y en Colosenses 1, 18. ¿Ok? La tarea, el trabajo de este devocional es que esas citas las van a buscar, las van a leer en familia y van a identificar dónde habla de la esposa de Cristo, del templo de Dios y del cuerpo de Cristo. ¿Les parece? Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que al comprender esto de la iglesia, entonces vamos a comprender por qué debo pertenecer a la iglesia, por qué debo asistir a la iglesia y para qué me va a servir. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente devocional. Así que ahí está la tarea. Buscan los versículos, apuntan los versículos, subrayan donde aparecen las tres figuras y nos los mandan. ¿Está bien? Creo que tienen buen tiempo para trabajarlo ahorita al terminar nuestro video. Pues bueno, hagan sus oraciones, crezcan juntos, ámense mucho, no dejen de hacer también sus trabajos de la escuela, muchachos. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos pronto.